Gracias, señor presidente. Está vivo el debate. En primer lugar, aclararle al diputado preopinante que desde nuestro bloque destacamos lo que nosotros hacemos y sabíamos que él lo iba a hacer tan detallada y extensamente como lo hizo y tan bien, porque quiero decir que adhiero a los planteos que ha hecho respecto a empresas del Estado como EMSA, el IPLIC, Marandú, Aguas de las Misiones y tantas otras. Aguas de las Misiones, la única creada por ley, aparte del IPLIC, ¿no? Las otras creadas en función justamente de estas facultades delegadas que esta Cámara vino dando año a año a los distintos gobernadores para, entre otras cosas, crear esas sociedades del Estado que escapan al control de los organismos de control que tiene nuestra provincia, que no se rigen por la ley de contabilidad y entonces sus contrataciones son efectuadas de manera libre y muchas veces arbitraria y poco claras, que es algo que venimos reclamando hace tiempo, no solo las cuestiones vinculadas al presupuesto, sino también, y creo, exhorto y apuesto a que, así como este año se limitó un poquito esa facultad del gobernador, tampoco es tanto, y ahora me voy a detener en ello, empecemos a debatir el año que viene cómo hacemos para que estos dineros públicos que manejan esas sociedades del Estado también sean sometidos al control de, por ejemplo, el Tribunal de Cuentas. Y digo esto porque, y tal vez no es parte de lo que uno pensaba decir del presupuesto, pero tiene todo vinculación, hay una nueva presidenta del Tribunal de Cuentas que ha mostrado mucho empeño y ha pedido inclusive un mayor presupuesto y se le ha dado mayor presupuesto para poder controlar a los municipios. Y vaya, si hay que controlarlos y ayudarlos, como sé que también es la intención de esta nueva gestión, por decirlo de alguna manera, del Tribunal de Cuentas, a los intendentes para que administren correctamente sus recursos. Pero apostamos desde esta bancada, y creo que, por lo que decía el diputado preopinante, también desde la bancada de Trabajo y Progreso se apuesta a que ese control también se ejerza sobre estas sociedades del Estado que manejan presupuestos que superan varias veces los de los municipios y lo hacen absolutamente sin ningún control. Bien decía el presidente de nuestro bloque que hemos tomado la decisión de acompañar en general la aprobación de este presupuesto, no así de algunos aspectos en particular sobre los que vamos a votar en contra y que por el sistema de votación por capítulos va a ser el capítulo 2. Y como bien se dijo acá, durante muchos años desde el radicalismo y desde otros bloques también, se ha venido pregonando por eliminar estas facultades delegadas en el gobernador y que son propias de este poder. Y en eso quiero destacar lo que dijera el miembro informante de la comisión, recuperar facultades propias del legislador. Eso fue lo que dijo él. Claro que son propias del legislador y nunca debieron haber sido delegadas, independientemente de las épocas en las que se fueron dando. Y algunos dirán, a nivel nacional también existe esto. A nivel nacional existe un marco constitucional y legal que permite estas delegaciones a través de los decretos de necesidad y urgencia que están regulados en la Constitución Nacional y también
la Ley de Administración Financiera. Y decía que vamos a acompañar en general el presupuesto porque en alguna medida queremos dar un voto de confianza, si se quiere, a este gobernador que lleva 10 meses de mandato, 11, en tanto y en cuanto desde su propio partido han decidido limitar un poquito, porque tampoco es tanto, esas facultades delegadas que se le vino dando a los distintos gobernadores y de los que los últimos gobernadores han hecho uso y abuso de esas facultades, porque son innumerables la cantidad de decretos de modificaciones de partidas que nos llevaron a decir el año pasado que el presupuesto que sancionábamos en esta Cámara, independientemente de cuál fuera nuestro voto, era una ficción. Fíjense que inclusive a un diputado lo llevó a este año ni siquiera a participar de las reuniones de comisión, un tanto enojado o disgustado, porque entendía que todo lo que se decía ahí, en definitiva, después caía en saco roto y se hacían otras cosas. Y el año pasado le preguntábamos al ministro del Agro qué había pasado con los fondos destinados a energías renovables que no se habían ejecutado, estaban en cero en la ejecución presupuestaria, y nos contestaba que por decisión del gobernador se habían traspasado esos fondos, 50 millones de pesos eran en su momento, a el Proalimentos, que es un programa obviamente que nosotros consideramos que es importante, pero que tiene que buscar fondos de otros lugares y no de, en este caso, la partida que estaba destinada a las energías renovables, que tan importante es para nuestra provincia, para nuestro país, pero para nuestra provincia, no solo en materia de generación energética, sino también en los beneficios económicos que se pueden obtener y que desde esta Cámara este año se han dado algunos avances a raíz de la aprobación del proyecto de ley de balance neto. Estas facultades, que se ejercieron casi abusivamente por parte de los gobernadores, llevaron a emitir decretos donde se hacía una larga enumeración de obras que iban a dejar de hacerse y se decidía hacer otra larga lista de obras, al menos en el decreto, y esto es lo que nosotros siempre cuestionamos desde esta bancada radical, inclusive con otras conformaciones anteriores. Eso ha llevado a que, y acá se hablaba recién de la Dirección de Arquitectura, que, por ejemplo, la gran mayoría de obras que están enumeradas año a año a cargo de la Dirección de Arquitectura de la provincia, no se han ejecutado. Y cuando preguntamos año a año en la Comisión de Presupuesto qué pasó con esas obras que se repiten en los distintos presupuestos, algunas desde hace 4 o 5 años atrás, la respuesta es que bueno, que no había dinero, que eso. Muchas de esas obras, destaco, pertenecen al VAPIM, o sea que a los intendentes también en alguna medida se les estaba engañando de alguna forma, diciéndole que se le iban a hacer esas obras y que finalmente no se hacían. Y más de las veces, además de la falta de respuesta respecto de los costos de esas obras que nunca fueron capaces de darnos ni el anterior director de arquitectura ni el actual, nos decían que, bueno, que no tenían el dinero, pero cuando veíamos las ejecuciones que nos remite la Contaduría de la provincia respecto del financiamiento, veíamos que los recursos que obtenía la provincia eran bastante superiores a lo que se había presupuestado.
Esto quiere decir que la provincia había obtenido más recursos que los que había presupuestado para gastar en esas obras y, sin embargo, las obras no se hacían y no se hacen. Hay muchas, y diría que son casi paradigmáticas y realmente muy costosas, y este año se repiten en el presupuesto de la Dirección de Arquitectura. Y no se han hecho. Entonces, esta ficción en la que terminaba siendo el presupuesto de la provincia nos llevaba a nosotros a votar en contra, no solo por esas delegaciones de facultades, sino porque veíamos que realmente, salvo las erogaciones corrientes de cosas y algunas obras determinadas, el resto no se hacía. Y me quiero detener en el famoso artículo 12, porque el dictamen dice que el Poder Ejecutivo puede disponer las reestructuraciones que considere necesarias hasta un 20% del presente presupuesto general de la Administración Pública, siempre que no altere el total de erogaciones fijadas en los artículos 1 y 5 de la presente ley, incluidas las erogaciones figurativas. Pero, a renglón seguido, dice, quedan excluidas de la limitación indicada en el párrafo anterior las erogaciones corrientes en virtud de la clasificación económica del gasto dispuesta por la Ley 7, número 7, las erogaciones del Poder Judicial, las erogaciones del Tribunal Electoral, las erogaciones del Tribunal de Cuentas, lo dispuesto en los párrafos primero y segundo, tercero y cuarto del artículo 14 y el artículo 30 de la presente ley, y después habla respecto de la planta de personal. Si uno lee el primer párrafo, si bien es cierto sigue habiendo delegación de facultades, suena bastante lindo que se haya limitado al 20%, pero cuando lee las exclusiones, haciendo cálculos, se da cuenta que en realidad solo del 31% del presupuesto se limita al gobernador a poder modificar las partidas en un 20%. El 69% restante, el gobernador puede manejarlo a su antojo y con estas facultades delegadas que tiene en virtud del artículo 12 y las exclusiones. Y podrán decir seguramente, bueno, pero si no le permitimos estas facultades no va a poder aumentar los sueldos. No es cierto. Se han puesto a todas las erogaciones corrientes, no solo a los sueldos en esto. Esperemos y vamos a tener el ojo muy puesto en el boletín oficial, y acá hago otra exhortación. Ojalá los decretos se publiquen en forma inmediata en el boletín oficial y no varios meses después de que fueron emitidos, como nos pasa habitualmente, que vemos a fin de año decretos de enero, febrero, marzo, que son recién publicados. Entonces, obviamente nos enteramos que estas cosas están sucediendo en la provincia, porque además, cuando queremos pedir en algunas dependencias del Poder Ejecutivo los decretos, tenemos que a veces hasta hacer un pedido de acceso a la información para conseguir determinados decretos. Así que, en este sentido, creemos nosotros que esto ha sido un avance, casi diríamos un gesto de entendimiento de que había que recuperar las facultades propias del legislador. Ojalá en el futuro recuperemos del todo esas facultades propias, porque nuestra Constitución así lo establece y bien se explicaba aquí al principio del debate. No me quiero extender más en esta cuestión porque creo que ya ha quedado muy claro por lo que se ha dicho de parte de los distintos diputados. Reiterar que nuestro voto negativo va en el tratamiento en particular va a ser al capítulo segundo, lo que no significa que estemos
en desacuerdo con algunas cuestiones que se establecen en este capítulo segundo. Por ejemplo, el artículo 17, donde se establece un aumento de la coparticipación municipal en virtud de reclamos que se venían haciendo, de nuevos ingresos que tiene la provincia, como bien decía el diputado Molina, con la devolución del 15% de coparticipación, que este año es de 3 puntos, que el año que viene será de 6 puntos y así progresivamente hasta recuperar los 15 puntos. Pero también entendemos que tenemos como Cámara pendiente un debate en serio e integral de la coparticipación municipal. También entendemos y vemos como positivo, y ya lo decía el diputado Molina, y está en este capítulo segundo, que se reconozca por fin, y en la ley de presupuesto, que hay una deuda con los jubilados del IPS. Y en este punto en particular, yo quisiera detenerme en algo importante, que me parece que como provincia no podemos seguir pateando la pelota para arriba. Y en esto también hemos tenido alguna actuación que ha surtido efecto. El artículo 40 del dictamen que está en tratamiento autoriza al Poder Ejecutivo a realizar reconocimientos, refinanciaciones y remisiones de deudas previsionales de obra social devengadas con algunas instituciones educativas y religiosas que le adeuden al Instituto de Previsión Social, y a renglón seguido en el párrafo siguiente dice: establécese que todo crédito por movilidad sobre los haberes previsionales correspondientes a los beneficios que otorga el Instituto de Previsión Social, no efectuados a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, quedarán supeditados al efectivo cumplimiento de la cláusula 12ª del acuerdo suscripto entre gobernadores y el Estado Nacional, denominado Compromiso Federal, ratificado por el artículo 1 de la Ley 25.235, esto fue en el año 2001, como así también al cumplimiento de lo establecido en el artículo 27 de la Ley Nacional número 27.260, que es la ley recientemente sancionada de reparación histórica de los jubilados, que tiene en ese artículo una disposición que va a permitir desde la Nación también girar fondos a las provincias y a las cajas previsionales que no habían sido transferidas para lograr una equiparación de los beneficios previsionales en todo el país, sean de origen nacional o provincial. Y me detenía acá porque en principio es positivo el reconocimiento de la existencia de deuda con los jubilados. Todos conocemos el reclamo constante de los jubilados de Marea Blanca, docentes jubilados, que reclaman no solo la actualización de sus haberes previsionales, sino lo que consideran que le debe el Instituto de Previsión Social. Y digo acá que no hay que volver a tirar la responsabilidad hacia arriba, hacia la Nación, porque también sería muy bueno que a partir de estos avances en ciertos cambios que hay en esta ley de presupuesto, que el gobernador disponga la transferencia de todos los aportes y contribuciones que hacen los empleados del Estado, tanto de la Administración Central, de los 3 poderes, de los municipios y de los entes descentralizados, al Instituto de Previsión Social, que claramente eso no sucede desde hace varios años y que se transfieren los fondos necesarios
para el funcionamiento del Instituto de Previsión Social, para el pago de las jubilaciones y para el pago de las prestaciones asistenciales a los distintos prestadores médicos, sanatoriales que le dan cobertura a la obra social del IPS. O sea que este también es un desafío que estamos planteando al gobierno de la provincia, porque hay que reconocer la deuda que tienen los jubilados y este presupuesto, esta ley de presupuesto lo está haciendo. Hay que pagarla porque muchos de esos jubilados se han muerto esperando que le paguen esa deuda, y no solo hay que mirar hacia la nación para hacer este reconocimiento, sino también cumplir con lo que establece la ley, que es transferir los aportes y contribuciones. Yo, por último, quiero referirme en estas leyes de presupuesto. Siempre se prorroga la vigencia de leyes, se ratifican decretos, resoluciones del Ministerio de Hacienda, pero hay una en particular que se prorroga su vigencia, que es la Ley 22, número 52, si no me equivoco, antes Ley 3.775, que no la estoy encontrando acá en el fárrago de números, que es la que se denominó déficit cero, que fue un acuerdo que firmaron las provincias con el Gobierno Nacional y que se viene prorrogando su vigencia a lo largo de todos estos años. Y en esa ley 21, número 52, no 22, perdón, en el artículo 4 se dice lo siguiente: las sociedades del Estado y las empresas o sociedades con participación mayoritaria estatal deben adoptar el principio de déficit cero a través de sus organismos competentes. Bueno, esto claramente no sucede con las sociedades del Estado provincial, a las que permanentemente vemos cómo se le giran recursos a lo largo del año, y el caso paradigmático es, como bien decía el diputado Kramer, EMSA, que es una empresa absolutamente deficitaria, que reconoció el presidente cuando estuvo en esta Cámara que el último balance le arrojó una pérdida de casi 500 millones de pesos, y que esto viene sucediendo todos los años. Bueno, ahí también tendrá que poner el empeño el gobernador para sacar de este absoluto déficit que tienen esas empresas, y seguramente esto del déficit cero va a traer algún debate también, pero entendemos nosotros que el déficit de esas empresas es por la mala administración que han tenido a lo largo de todos estos años, que llevó al propio gobernador, como bien se dijo aquí, a ordenar una auditoría de la empresa. Así que decir nuevamente que nuestro acompañamiento es en general, que vamos a acompañar con el voto positivo el capítulo 1, no así el capítulo 2 por las cuestiones que expresara, lo que no significa que no acompañemos algunas cuestiones que ya señalaba y otras, por ejemplo, que omitía recién, pero que también tiene que ver con este capítulo 2, la del artículo 34, que estableció el año pasado la ley de presupuestos, la asignación para los soldados conscriptos de Malvinas, y decirles, supongo que todos habrán visto, que también los excombatientes están reclamando que se les aumente la pensión que se les está dando en esta provincia a los excombatientes, que hoy estuvieron aquí manifestándose pacíficamente y trayendo ese reclamo, y seguramente también ese va a ser uno de los debates que tendremos que abordar después de este presupuesto para dar
un aumento a esos 3.000 pesos que cobran hoy de parte de la provincia los excombatientes de Malvinas, que obviamente son insuficientes y que, como bien decían ellos, el 30% nada más de los excombatientes tiene trabajo. El resto tiene que vivir de las pensiones que se les da por ser excombatiente. Nada más, señor presidente, muchas gracias.